Capítulo 11. Las puertas de Ceprano se alzaban ante ellos, una bocanada de piedra y sombra. La cansada bravuconería del camino se disolvió en una nueva y más compleja tensión. Afuera, eran una fuerza unificada en un desierto abierto. Dentro, serían una torpe y lenta anomalía en una guarida atestada y vigilante de ladrones y comerciantes. Los guardias de la ciudad, portando los colores del conde local, se enderezaron al acercarse la extraña procesión. Observaron el estandarte del halcón negro, los hombres de rostro adusto con sus largas varas y la carreta cargada. Eran una incógnita, y la tarea de un guardia era encontrar la respuesta. Alessandro avanzó con paso erguido y expresión serena. Señor Alessandro de Falci, anunció con voz clara y firme. Estoy aquí por negocios con un artesano de su ciudad y solicito pasaje para mí y mi séquito. El capitán de la guardia, un hombre de cuello grueso y mirada suspicaz, evaluó la túnica raída pero limpia de Alessandro, la mirada decidida de sus hombres y el porte oficial del estandarte. No se trataba de una banda de vagabundos. Hizo un breve gesto de asentimiento. Hay un peaje para el carro, mi señor. 2 denarios. Alessandro lo había previsto. Lanzó la moneda al guardia sin ceremonias, un acto de nobleza informal que sugería que la tarifa era insignificante. Les abrieron las puertas. Una vez dentro, el ruido y el hedor de la ciudad los invadieron. Alessandro inmediatamente les indicó que se detuvieran en una pequeña alcoba justo dentro de las murallas. Escúchame, dijo en voz baja y urgente. No podemos abrirnos paso aquí fingiendo ser fuertes. Lo haremos fingiendo ser importantes. Bastiano, caminarás 10 pasos por delante del carro. Eres mi heraldo. Grita abran paso al señor de Falci. Hasta quedarte ronco. Enzo, tú y los hombres son mi guardia de honor. Flanqueen la carga. No miren a la izquierda ni a la derecha. Si alguien se interpone, apártenlo. No nos detendremos. Ni por un comerciante, ni por un mendigo, ni por una pelea. Nos dirigimos directamente al distrito de los curtidores. La velocidad es nuestro sigilo. ¿Entendido? Los hombres asintieron, con expresión de sombría comprensión en sus rostros. Comenzó la procesión. Fue como clavar un palo en un hormiguero. Bastiano, encontrando un nuevo propósito, gritó con sorprendente fuerza. Paso. Paso al señor de Rocca Falcone. La multitud de compradores, comerciantes y pilluelos se apartó ante ellos, algunos con deferencia, otros con pura sorpresa. Los 6 piqueros marchaban con firme determinación, la mirada fija al frente, y sus largas pértigas eran un eficaz elemento disuasorio para cualquiera que se acercara demasiado. El carro traqueteaba sobre los adoquines, y su extraño cargamento de hierro oxidado y troncos de roble atraía miradas desde todas las ventanas y puertas. Desde la escalera de la casa de un acaudalado comerciante de telas, un hombre con una fina túnica de terciopelo observaba la conmoción. Un pequeño león bordado, el escudo del barón de Monte San Giovanni, era visible en su cuello. Se llamaba Rinaldo, el mayordomo principal del barón y un hombre cuyo oficio era conocer los asuntos ajenos. Observó el desconocido estandarte del halcón, la decidida escolta y el extraño cargamento. Era una curiosidad. Pero entonces notó su dirección. Sur, hacia el río, hacia las pestilentes curtidorías. Solo había una persona importante en ese fétido distrito. Entrecerró los ojos con sospecha e hizo una sutil señal a 2 de sus sirvientes armados que rondaban por allí. Sin percatarse de que los seguían, la pequeña caravana de Alessandro finalmente llegó a la destartalada herrería. El hedor de las curtidorías y del río fue un profundo alivio. Lo habían logrado. El sonido del carro y los gritos llevaron a Lorenzo a la puerta de su caja. Apareció, su imponente figura ocupando el umbral, con el ceño fruncido. El ceño se desvaneció al ver el carro repleto de pesadas estacas romanas de color óxido y el trineo cargado con roble de primera calidad. Su incredulidad era total. Este joven señor desaliñado lo había hecho. Lorenzo avanzó cojeando, en silencio. Llegó a la carreta y cogió uno de los pasadores de hierro. Era más pesado de lo que parecía. Pasó el pulgar por la superficie picada, con su ojo experto juzgando la calidad del metal antiguo bajo el óxido. Miró del hierro en su mano a Alessandro, y por primera vez, el chico vio algo más que ira o desprecio en los ojos del herrero. Fue un destello de profundo respeto, a regañadientes. El oso cojo asintió con un solo gesto brusco. El precio estaba pagado. El trato estaba cerrado. Descárgalo, gruñó, volviéndose hacia su hija. Una oleada de alegre alivio inundó a los hombres.
Enzo le dio una palmada en la espalda a uno de sus compañeros. Su misión imposible había terminado. Se pusieron manos a la obra. El sonido metálico del hierro antiguo al caer sobre el suelo polvoriento era un canto triunfal de victoria. Estaban tan concentrados en su trabajo que no notaron a los recién llegados hasta que ya estaban atrapados. El mayordomo, Rinaldo, se encontraba ahora al principio de la estrecha calle, flanqueado por 4 guardias con la librea completa de Monte San Giovanni. Eran soldados profesionales, con espadas y cascos bruñidos y rostros severos. La mirada fría y calculadora de Rinaldo ignoró por completo a Alessandro y se fijó en el herrero. Lorenzo dijo, con la voz impregnada de una amenaza condescendiente. Veo que aún respiras. Mi señor varón se llevará una gran decepción. Luego volvió su mirada penetrante hacia Alessandro, fijándose en la juventud del muchacho y en la pobreza de su séquito. No conozco a los halcones de Roca Falcone, dijo Rinaldo con desdén, con la mano apoyada en el pomo de su espada. Pero sé que al barón de Monte San Giovanni le interesará mucho saber por qué un noble, por insignificante que sea, hace negocios con el perro deshonrado que dejó lisiado a su pariente. Capítulo 12. El aire en la estrecha calle se volvió denso y pesado. Los guardias de Rinaldo posaron las manos en las empuñaduras de sus espadas, una promesa casual de violencia. Al otro lado del pequeño hueco, Enzo y sus hombres aferraban sus varas afiladas, con los nudillos blancos de miedo, pero los pies firmes, reacios a abandonar a su señor. El enfrentamiento era una chispa que se cernía sobre un barril de pólvora. En el centro, la imponente figura de Lorenzo irradiaba furia pura. Tenía los nudillos blancos contra el mango de su martillo de herrero, y un gruñido sordo retumbaba en su pecho. Era un oso al que habían pinchado demasiadas veces, listo para arremeter sin importar las consecuencias. Pero antes de que el herrero pudiera estallar, Alessandro dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Lorenzo y el mayordomo. Se movía con una calma desconcertante. Su esbelta figura contrastaba marcadamente con el corpulento herrero que tenía detrás. No parecía intimidado. Parecía molesto. Ignoró por completo la pregunta insultante de Rinaldo e inclinó la cabeza, como si intentara identificar a un sirviente vagamente familiar. «Eres Rinaldo, mayordomo del barón de Monte San Giovanni, ¿verdad?», preguntó con un tono fríamente inquisitivo. La pregunta pilló a Rinaldo desprevenido. «Sí», confirmó con voz cargada de arrogancia. «Ya me lo imaginaba», dijo Alessandro, con un repentino y agudo tono de noble autoridad. «Explícame entonces por qué tú, mayordomo, bloqueas una calle y te atreves a cuestionar los asuntos de un noble. ¿Con qué derecho te entrometes en mis asuntos y en el artesano que he elegido?». La mueca de desprecio de Rinaldo flaqueó. Había venido esperando intimidar a un muchacho y a un plebeyo deshonrado. En cambio, lo estaban desafiando con las intrincadas reglas no escritas de la jerarquía feudal. Un mayordomo no tenía derecho a acosar públicamente a un terrateniente, por insignificante que fuera. «Este artesano es un criminal», balbuceó Rinaldo, intentando recuperar la ofensiva señalando a Lorenzo con un dedo tembloroso. «Es un perro deshonrado que atacó a sus superiores». «Las disputas pasadas de este artesano son suyas», lo interrumpió Alessandro con voz gélida. «Mi negocio con él es mío. Y mi negocio, mayordomo, sirve a una autoridad superior a la de su varón». Dejó que la declaración quedara suspendida en el aire tenso durante un único y dramático instante. «El trabajo que realizo en Roca Falcone», continuó Alessandro con la mirada fija e inquebrantable, «es para cumplir una promesa personal que le hice a su gracia, el obispo de Veroli. Este hombre es el único herrero de la región con la habilidad necesaria para la tarea. ¿Acaso, en nombre de su varón, se atribuye la autoridad para obstruir la voluntad del obispo?». El nombre, pronunciado con tanta confianza despreocupada, fue como un golpe físico. El obispo de Veroli. Un príncipe de la iglesia. Un hombre cuyo poder político e influencia eclipsaban los de una docena de varones de poca monta como aquel al que Rinaldo servía. El rostro del mayordomo pasó de la ira rubicunda a una palidez enfermiza. Ser visto interfiriendo en los asuntos del obispo, aunque fuera indirectamente, era una catástrofe política. Era un incendio que el varón no le agradecería haber provocado. Rinaldo quedó atrapado, superado en estrategia y humillado por un chico al que consideraba un don nadie. Había llegado con una espada, pero Alessandro lo enfrentó con un escudo que no podía ni pensar en romper. El rostro del mayordomo se contorsionó en una máscara de odio venenoso. «El nombre del obispo es un escudo conveniente, señorito Siseo.
Tenga la seguridad de que mi señor barón se enterará de esta asociación. Estaremos vigilando a Roca Falcone. Con esa amenaza de despedida, Rinaldo hizo una breve señal. Él y sus hombres dieron media vuelta y se marcharon, desapareciendo entre las concurridas calles de Ceprano. El peligro inmediato se desvaneció, dejando tras de sí un silencio atónito. Los hombres de Alessandro lo contemplaron con un asombro absoluto y puro. No se había inmutado. No había luchado. Había ganado una batalla con solo nombres y coraje. Alessandro finalmente dejó escapar un suspiro lento y se giró hacia Lorenzo. El herrero lo miraba fijamente, con expresión indescifrable. La rabia había desaparecido, reemplazada por una profunda curiosidad inquisitiva. ¿El obispo de Veroli? Preguntó Lorenzo, con su voz grave y apagada por primera vez. Alessandro se permitió una pequeña sonrisa cansada. Otra historia para otro momento. Lo importante es que ahora tiene un interés personal en nuestro éxito. Señaló la pila de hierro. Por ahora, tenemos trabajo que hacer. Lorenzo miró del chico que acababa de enfrentarse a su antiguo némesis al montón de hierro romano que le habían prometido. Observó el tosco estandarte del halcón negro y luego al pequeño y ferozmente leal grupo de hombres que respaldaban a su señor. Este no era el patrocinio arrogante y exigente que había conocido antes. Esto era algo completamente distinto. Algo nuevo. Un lento asentimiento fue su única respuesta. Sí, señor, retumbó, con un título que ahora sonaba diferente, merecido en lugar de otorgado. Lo hacemos. La alianza se había sellado con una promesa de hierro. Ahora se forjaba en el calor de un conflicto compartido. La primera pieza crucial del nuevo mundo de Alessandro acababa de colocarse en su lugar. Capítulo 13. Con la amenaza de Rinaldo aún flotando en el aire como un mal olor, los hombres de Alessandro terminaron de descargar el cargamento, ahora con movimientos apresurados y silenciosos. Encargó a Bastiano que les buscara alojamiento en una posada modesta, lejos del colmillo de jabalí, y le dio una de las preciadas monedas de plata a cambio de pan y vino. Descansen, les ordenó. Se lo han ganado. Al partir su pequeño séquito, se llegó a un acuerdo tácito entre los dos que quedaban. El mundo exterior a la herrería, la política, los varones, los obispos se desvaneció, reemplazado por la realidad inmediata y tangible de la tarea que les aguardaba. El montón de hierro y roble antiguos ya no era solo un pago, era un pacto. Lorenzo se acercó cojeando a la pila de troncos de roble, pasando una mano por la corteza áspera. Madera buena y sólida, gruñó. Pero si la quemamos en la forja, la mayor parte de su fuerza se convertirá en humo y cenizas. Nunca conseguiremos un fuego lo suficientemente caliente como para purificar adecuadamente este viejo hierro romano. Estará plagado de impurezas. Era la oportunidad que Alessandro había estado esperando, un problema que solo su conocimiento podía resolver. No lo quemaremos, dijo Alessandro simplemente. Lo hornearemos. El herrero se giró, frunciendo el ceño, confundido. ¿Tomar leña? Vaya, se te ha subido a la cabeza la victoria contra ese mayordomo presumido. Alessandro ignoró la puya y se arrodilló de nuevo, dibujando un nuevo diseño en el hollín omnipresente del suelo. Era el diagrama de un gran montículo circular con respiraderos arriba y abajo. Construimos un horno, explicó, señalando el dibujo. Apilamos los troncos bien apretados, cubrimos el montículo con turba y tierra, y encendemos una pequeña hoguera dentro. Al controlar el aire, no quemamos la madera hasta convertirla en cenizas. Cocinamos el agua y la savia, dejando carbón puro. Carbón vegetal. Lorenzo miró fijamente el diagrama. Toda su experiencia de vida luchaba contra la lógica desquiciada del chico. Todo lo que sabía sobre el fuego consistía en alimentarlo con más aire, no menos. Sin embargo, la zanja de drenaje, el montacargas, el escudo del obispo, la locura de este chico tenía la inquietante costumbre de funcionar. Bien, gruñó el herrero, con un tic en la mandíbula. Probaremos tu magia para hornear madera. Pero si desperdicio este roble, el trato se cancela. Mientras reclutaban a Enzo y a otros 2 hombres para ayudar a construir el horno de barro justo afuera de la herrería, un proceso lento y ardiente que tomaría días, Alessandro y Lorenzo se centraron en el hierro. Allí, en el corazón de la forja, nació su verdadera colaboración. Alessandro, con sus conocimientos de metalurgia, explicó cómo identificar los mejores pasadores de hierro romanos. Lorenzo, con la destreza de su maestro, se puso manos a la obra. El rugido del fuelle llenó el aire mientras calentaba el antiguo metal hasta alcanzar un cegador blanco anaranjado.
Con golpes atronadores y rítmicos, comenzó el largo proceso de forjar el metal, martillando las impurezas milenarias, doblando el acero sobre sí mismo una y otra vez para fortalecerlo. Alessandro observaba, aprendía y ayudaba, manipulando el fuelle y templando el acero según sus instrucciones. Hizo pequeñas sugerencias. Un ligero cambio en el ángulo de la boquilla del fuelle, la tobera, para concentrar el calor. La recomendación de usar una solución de salmuera para un temple más intenso. Ideas que hicieron que Lorenzo lo mirara con recelo, para luego probarlas y gruñir con sorpresa y aprobación. Días después, abrieron el horno. Dentro no había ceniza, sino un montón de carbón negro, de una luz anormal. Cuando Lorenzo echó la primera tanda en su forja, el resultado fue inmediato. El fuego ardía con una llama limpia, intensa, casi al rojo vivo, mucho más caliente que cualquier fuego de leña que hubiera logrado. Por la sangre de Dios. Susurró el herrero, protegiéndose los ojos del resplandor. Con el combustible superior y el metal purificado, comenzó el verdadero trabajo. Eran un estudio de contrastes. El herrero corpulento y marcado, todo instinto y músculo experto, y el señor esbelto y reflexivo, todo teoría y observación silenciosa. Lorenzo martillaba una pieza para darle que... Su cuerpo era una sinfonía de poder controlado. Alessandro comprobaba el ángulo con una plantilla de madera que había hecho, sugiriendo un ajuste minucioso. Apenas hablaban, comunicándose con gruñidos, asentimientos y el lenguaje compartido de la creación. Primero se forjó la reja, una hoja sencilla y afilada de acero endurecido. A continuación, la reja del arado, con su forma de pala, diseñada para mayor durabilidad. La pieza final, y la más difícil, fue la vertedera. Su compleja y revolucionaria curva fue una pesadilla, lo que obligó a Lorenzo a emplear hasta el último ápice de su legendaria habilidad. Calentó, martilló y curvó el acero sobre un yunque hecho a medida, mientras su frustración aumentaba con cada intento fallido de lograr la forma precisa y fluida que Alessandro insistía en conseguir. Al tercer intento, fue perfecto. Apagó el metal incandescente y un gran silbido de vapor llenó la herrería. La pieza emergió del agua, oscura e impecable. Tras una semana de trabajo incansable y lleno de humo, los componentes yacían en el suelo polvoriento. Eran oscuros, funcionales y transmitían una sensación de inmenso poder. Con la ayuda de Enzo, comenzaron el ensamblaje final, atornillando las piezas de hierro a una robusta estructura de roble. Cuando terminaron, retrocedieron. El pesado arado era una bestia. Era más grande, más pesado y más extraño que cualquier herramienta que los hombres hubieran visto jamás. Parecía menos una herramienta de labranza y más una máquina de guerra diseñada para atacar la tierra misma. Lorenzo se secó la frente con el antebrazo mugriento, con el pecho agitado. Contempló su creación con el orgullo exhausto y crítico de un padre. Pasó la mano por la suave y mortal curva de la vertedera, una característica surgida de otro mundo. Volvió su mirada intensa hacia Alessandro. Está hecho, dijo con voz grave y retumbante. Es la herramienta más fuerte y perfecta que he creado en mi vida. Se acercó un paso más, clavando la mirada en Alessandro. Ahora, declaró el herrero, vamos a tu valle de lodo. Veremos si tu sueño realmente puede romper el suelo. Capítulo 14. El viaje de regreso a Rocca Falcone fue la imagen opuesta del que los había llevado a Ceprano. La tensión seguía presente, un zumbido constante bajo la superficie, pero era la tensión de la anticipación, no del miedo. Lorenzo, el oso cojo, cabalgaba junto a la carreta en una robusta mula comprada con lo último de la plata de Alessandro. Su presencia corpulenta y llena de cicatrices era un elemento disuasorio más potente que cualquier ejército de espantapájaros. Tanto bandidos como curiosos hombres de armas verían al herrero gigante y la mirada decidida de la escolta y decidirían buscar presas más fáciles. Los caminos permanecían tranquilos. Su llegada a Rocca Falcone fue un acontecimiento trascendental. Toda la población, desde el niño más pequeño hasta la mujer más anciana, se reunió en silencio en el patio al entrar la procesión. Observaron con asombro al temible herrero que había seguido a su señor hasta su casa y a la monstruosa bestia de hierro y madera que descansaba en la carreta, un trofeo de un mundo que no podían comprender. El pesado arado fue descargado con la reverencia que suele reservarse para una reliquia sagrada. Se colocó en el centro del patio, y los campesinos lo rodearon, susurrando. Algunos incluso se atrevieron a tocar el borde frío y afilado de la vertedera. La prueba estaba fijada para la mañana siguiente. El ambiente esa noche no era de celebración, sino de un suspense colectivo y sin aliento.
Las esperanzas de todo el valle se centraban ahora en esa única pieza de hierro y madera. Al día siguiente, toda Roca Falcone se encontraba al borde del pantano desecado. La vasta y oscura extensión de la nueva tierra, su tierra negra que tanto prometía, se extendía ante ellos. Enzo, con el rostro deslumbrante, estaba listo a la cabeza de los dos bueyes más fuertes del feudo, cuyos cuernos habían sido decorados por las mujeres con pequeñas cintas de esperanza. El gran arado estaba enganchado al yugo de los bueyes. Lorenzo estaba cerca, con sus enormes brazos cruzados, su expresión dura e indescifrable como una piedra. Alessandro, apartado, observaba, con la mente hecha un torbellino de cálculos y ansiedades. Empieza. La voz de Alessandro cortó el silencio. Enzo dio una suave orden, y los bueyes se inclinaron hacia el yugo, esforzándose hacia adelante. El pesado arado se tambaleó. Su reja de hierro se hundió profundamente en la tierra negra. Demasiado. La reja se enganchó en la tierra espesa y arcillosa, y todo el artilugio se clavó como un ancla. Los bueyes gruñeron, con los músculos tensos, pero no pudieron moverlo ni un centímetro más. Se quedaron de pie, jadeando, derrotados. Un gemido sordo de decepción recorrió a la multitud que observaba. Tanto trabajo. Tanta esperanza. Para nada. Lorenzo maldijo, escupiendo una vil maldición al suelo. Enzo miró a Alessandro con el rostro marcado por el fracaso. Pero Alessandro no se dejó llevar por el pánico. Avanzó con calma, sin fijar la vista en la multitud ni en los bueyes, sino en el ángulo de la viga del arado respecto al yugo. Se arrodilló en el suelo, observando la línea de tiro. No es la tierra, dijo con voz clara y firme. Es el enganche. Está demasiado bajo. Está forzando la punta hacia abajo en lugar de empujarla hacia adelante. Se giró hacia Enzo. Sube el enganche de la viga un nivel. Y al empezar, mantén un ritmo constante. No dejes que se aceleren. El ajuste fue pequeño, casi insignificante. Los campesinos observaban, su esperanza renaciendo en una pequeña y frágil llama. Enzo recolocó el pesado pasador de madera en la viga del arado y tomó las riendas de nuevo, con las manos ligeramente temblorosas. Una vez más ordenó Alessandro. Enzo chasqueó la lengua. Los bueyes se inclinaron hacia el arnés, con las grandes cabezas agachadas. El arado se movió. Esta vez, no se hundió. Avanzó con fuerza. Se oyó un sonido como ningún otro que el valle hubiera oído jamás. No era el leve roce de sus viejos arados. Era un sonido profundo, satisfactorio y desgarrador, el sonido de la tierra misma al abrirse. La afilada reja cortó la turba en una línea recta y limpia. La pesada reja del arado la siguió, arrancando la tierra de su antiguo lecho. Y entonces se produjo el milagro. La gran vertedera curva atrapó la gruesa losa de tierra, la levantó, la volteó y la dobló en una cinta negra, continua y perfecta. Dejó tras de sí un surco tan profundo, oscuro y recto que parecía una herida en la tierra, una herida que prometía vida, no muerte. El arado llegó al final del campo. Enzo, aturdido, guió a los bueyes por la curva. Emprendieron el regreso, abriendo un nuevo surco perfectamente paralelo al primero. La multitud guardó un silencio absoluto, sus mentes luchando por comprender lo que veían. Esto no era trabajo. Esto era creación. Enzo detuvo la yunta y soltó las riendas. Retrocedió tambaleándose hasta el primer surco y cayó de rodillas. Hundió las manos en la tierra recién removida, dejando que la tierra rica, oscura y aireada se deslizara entre sus dedos. Las lágrimas corrían por su rostro curtido, abriendo caminos limpios en la mugre. El silencio se rompió. Una mujer solitaria sollozó de alegría, y entonces todo el valle estalló en un rugido triunfal y catártico. Lorenzo se acercó a Alessandro, y ambos observaban a los bueyes, que rumiaban plácidamente como si lo que acababan de hacer fuera lo más natural del mundo. El rostro del corpulento herrero era una máscara pétrea, pero sus ojos, fijos en las líneas perfectas del campo, brillaban con el orgullo feroz y posesivo de un maestro. Funciona, retumbó, una declaración de hecho profunda y asombrosa. Alessandro no apartó la vista del futuro que se desarrollaba ante él, el vasto lienzo negro esperando a ser pintado con surcos. Bien, respondió con voz tranquila pero firme. Construye 9 más. Capítulo 15. El rugido de la multitud finalmente se apagó, pero los ecos de la orden de Alessandro construyan 9 más resonaron por el valle. Lorenzo lo miró fijamente, con la mente del herrero, acostumbrado a crear obras maestras únicas una a una, luchando por comprender la magnitud de la orden.
No era una petición de 9 herramientas más. Era la exigencia de un arsenal. ¿9? Retumbó el herrero, con la voz cargada de incredulidad. Chico, ¿sabes el trabajo que se hizo con esta? El carbón, la forja, el ajuste. Eso es el trabajo de un año para una herrería normal. No somos una herrería normal, dijo Alessandro con calma. Y no tenemos un año. Esa noche, en el gran salón lleno de humo de la torre, se reunieron los líderes de Roca Falcone. Era un consejo de 3. Alessandro, la mente. Lorenzo, las manos. Y Enzo, el corazón del pueblo. Ante ellos, en el suelo, Alessandro esbozaba no una herramienta, sino un sistema. Lorenzo, tú eres el maestro, empezó, pero no puedes martillar cada pieza tú solo. Supervisarás el trabajo más difícil. Las vertederas, el temple de los arados. Enzo, necesito a 10 de tus jóvenes más fuertes y confiables. 2 se convertirán en aprendices de Lorenzo en la forja. Aprenderán a trabajar los fuelles, a martillar las formas toscas, a templar el acero. Sus vidas serán fuego y sudor. Dibujó un nuevo diagrama de los hornos de carbón. 4 hombres no harán otra cosa que producir carbón. Es el combustible de toda nuestra empresa. Su trabajo es tan importante como el del herrero. Finalmente, se volvió hacia Enzo. Los demás serán carpinteros. Haré una plantilla maestra para el armazón de roble del arado. Su trabajo es replicarla, a la perfección, 9 veces. Cada agujero perforado, cada junta cortada, debe ser idéntico. Era un concepto desconocido. Hombres con tareas únicas y repetitivas, trabajando como engranajes de una máquina mayor. Fue el nacimiento de la cadena de producción. El valle de Roca Falcone se transformó. El otrora tranquilo feudo, que antes solo marcaba el tiempo con la salida y la puesta del sol, ahora latía con un nuevo y rítmico latido de la industria. El equipo de carboneros, bajo la dirección de un campesino mayor y perseverante, manejaba una serie de humeantes montículos de tierra, produciendo un suministro constante del combustible vital. El equipo de carpinteros, liderado por un carpintero del pueblo, trabajaba incansablemente en el patio, con el chirrido de la sierra y el golpe del mazo como un estribillo constante. Trabajaban con las precisas plantillas de madera de Alessandro, asegurándose de que cada marco fuera una copia exacta del primero. El corazón de la operación era la forja. Ya no era una simple herrería. Se había convertido en una fábrica ruidosa, calurosa y brutalmente eficiente. Lorenzo, al principio un maestro reticente, encontró un nuevo propósito. Era un maestro severo y exigente con sus 2 jóvenes aprendices, reprendiéndoles con furia por un martillazo errado o un instante de vacilación. Pero también era brillante. Bajo su implacable tutela, los chicos aprendían un oficio invaluable. Sus cuerpos se endurecían y sus ojos se agudizaban cada día. Al completarse el primer arado, luego el segundo y el tercero, un nuevo orgullo se apoderó del valle. Los arados terminados se alineaban frente a la herrería, una hilera de bestias oscuras y poderosas, testimonio de su labor colectiva. La labranza de los nuevos campos comenzó a una escala inimaginable. Desde el amanecer hasta el anochecer, múltiples yuntas de bueyes, guiadas por los mejores labradores del feudo, excavaron surcos perfectos y paralelos en la rica tierra negra. El fondo del valle, antaño un pantano maldito, renacía. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la superficie de su éxito. Una noche, mientras Alessandro observaba la arada desde la torre, Bastiano se acercó con el rostro desencajado por la preocupación. Es una vista magnífica, mi señor, dijo el anciano mayordomo en voz baja. Un milagro. Pero he marcado el calendario. El otoño se aproxima. Los contables del obispo tienen una memoria prodigiosa, y sus calendarios son tan precisos como los nuestros. El recordatorio fue aleccionador. Su carrera contrarreloj no había terminado. La amenaza del barón de Monte San Giovanni también persistía. A veces se avistaban patrullas de sus hombres en las crestas lejanas, observando, esperando. Los últimos campos nuevos finalmente se trabajaron a finales de otoño. El fondo del valle era un impresionante mar de tierra negra y fértil, lista y esperando. Un Enzo triunfante, con el rostro radiante, se acercó a Alessandro en el patio. Señor, la tierra está lista. Declaró con la voz cargada de emoción. Es la tierra más fina que un hombre haya visto jamás. Tiene hambre. Tiene sed de semilla. Alessandro contempló la vasta extensión de tierra perfectamente cultivada, una creación nacida de su mente y del trabajo de su gente.
Una fría punzada de terror, un descuido tan fundamental que resultaba aterrador, atravesó su orgullo. Había estado tan concentrado en la ingeniería, la política, la producción. Se volvió hacia Enzo, con una expresión repentinamente sombría. Enzo, el grano que tenemos en el almacén. Los sacos que hemos apartado para la siembra. Sí, mi señor. ¿Cuánta semilla hay? La sonrisa triunfante de Enzo se desvaneció, reemplazada por una mirada de confusión. ¿Semillas? Mi señor, tenemos lo de siempre. Suficiente para sembrar los viejos y cansados campos de la ladera. Quizás un poco más. Observó los enormes campos nuevos, comprendiendo la magnitud del problema. Pero para esto. ¿Para todo este valle? Su rostro palideció. Necesitaríamos 10 veces esa cantidad, susurró. Mi señor, nadie tiene tanta semilla. La terrible verdad los invadió. Habían forjado las herramientas para crear una abundancia sin precedentes. Habían preparado la tierra perfecta para recibirla. Pero la cosecha que debía pagar su deuda con Dios y con el hombre no pudo sembrarse. Habían construido una magnífica flota de barcos, solo para darse cuenta de que no tenían carga para llenarlos. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 16. El rugido triunfal del valle se había extinguido, dejando tras sí un silencio más profundo y terrible que el anterior. En el gran salón, la realidad de su situación se asentó como un sudario. Habían conquistado la tierra misma, solo para descubrir que no tenían nada que plantar en ella. Fue un descuido, mi señor, dijo Enzo con voz hueca, su alegría anterior reducida a cenizas. Estábamos tan concentrados en la excavación, el hierro, los arados, nadie pensó más allá de eso. Nadie lo ha hecho nunca. Bastiano, siempre pragmático, se retorcía las manos. Solo hay un camino, dijo con la voz entrecortada por la reticencia. Debemos confiar en la misericordia del obispo. Podemos explicarle nuestras grandes obras, mostrarle los nuevos campos. Él verá el potencial. Seguramente nos concedería un préstamo de semillas a cambio del doble diezmo que se le debe. No, dijo Alessandro, con una palabra tajante y rotunda. Sus dos asesores lo miraron con asombro. Señor, no hay otra salida. Insistió Bastiano. Suplicarle semillas al hombre al que le debemos una fortuna es como entregarle las llaves de nuestra casa, explicó Alessandro, con la voz dura y la seguridad de un estratega del siglo XXI. Demostraría que somos unos incompetentes y unos necios desesperados. En el momento en que admitamos que no podemos resolver nuestros propios problemas, dejaremos de ser una potencia menor a la que debe respetar y nos convertiremos en un activo en decadencia que puede liquidar a su conveniencia. El escudo del obispo que usé contra Rinaldo solo es efectivo si el obispo cree que somos fuertes. Nunca debemos mostrar debilidad ante nuestros acreedores. Los despidió, con el peso de su nuevo e imposible problema asentándose sobre sus hombros. Pasó la noche paseándose por el frío suelo de piedra de la torre, con una vela solitaria ardiendo. Había superado desafíos de ingeniería, de trabajo, de política. Este era un desafío puramente económico. No tenía capital, ni activos que apalancar, nada con qué comerciar. ¿O lo hizo? Se adentró de nuevo en los recuerdos heredados, analizando la geografía local y el panorama político. Necesitaba un objetivo. No un señor rival que exigiera un matrimonio político o tierras a cambio de ayuda. No un comerciante que exigiera plata que no tenía. Necesitaba a alguien con excedentes de grano y una moneda que no fuera moneda de curso legal. Necesitaba un monasterio. Un recuerdo afloró. Su padre había asistido una vez a un concilio cerca de la abadía de San Zacaría, a un día de viaje al este, enclavada en un amplio y fértil valle fluvial. La abadía benedictina era antigua, poderosa y famosa por dos cosas: la inmensa cantidad de grano que cosechaba y el carácter erudito y profundamente ambicioso de su abad actual, un hombre llamado Padre Pablo. Los monjes de San Zacaría eran maestros agricultores, pero los recuerdos de Alessandro también contenían las quejas comunes de la región. Las tierras de la abadía eran llanas y fértiles, pero el suelo era una arcilla pesada y agotadora que agotaba a los bueyes y desgastaba los arados. La solución golpeó a Alessandro con la fuerza de un golpe físico. Era una apuesta arriesgada, pero era el único camino que no implicaba mendigar. A la mañana siguiente, reunió a Lorenzo y Enzo. El fuego de un nuevo y audaz plan ardía en sus ojos. No tenemos nada que intercambiar por las semillas que necesitamos, empezó. Nada más que el futuro mismo.
Así que eso es lo que venderemos. Les explicó el plan. No iban a pedir un préstamo. Iban a proponer un intercambio. Cargarían el prototipo original del arado, la primera obra maestra de Lorenzo, de vuelta en la carreta. Los tres, el señor con la visión, el maestro herrero capaz de crear lo imposible y el maestro agricultor que lo había visto funcionar, formarían una delegación comercial. Su destino. La abadía de San Zacarías. Los monjes de San Zacarías tienen más grano que nadie en la región, explicó Alessandro. Pero su tierra es arcillosa y pesada. Usan 2 arados por cada uno que usan nuestros vecinos. Vamos a ofrecerle un milagro a su ambicioso abad. ¿Quieres cambiar mi arado? Refunfuñó Lorenzo, con un brillo posesivo en los ojos. Era su mejor obra. Quiero intercambiar la idea de tu arado, corrigió Alessandro. Les daremos uno a cambio de lo que necesitamos. En cuanto vean lo que puede hacer, querrán más. Y somos los únicos en el mundo que podemos construirlos. Era un concepto asombroso. Regalar su mayor ventaja tecnológica. Pero era una llave para una puerta cerrada. Los preparativos comenzaron de inmediato, pero con una energía distinta. No se trataba de una lucha desesperada por la supervivencia. Era una empresa planificada. Enzo seleccionó cuidadosamente los 2 bueyes más fuertes y tranquilos. Bastiano empacó provisiones y pulió los sencillos arneses de cuero hasta que brillaron. Lorenzo, por su parte, se puso a trabajar en el prototipo de arado. Lo limpió meticulosamente, engrasando el armazón de roble y afilando la reja de hierro hasta dejarla reluciente. Llenó una pequeña y pesada bolsa con sus mejores martillos y herramientas. No era solo una entrega. Era una demostración, y presentaría su obra maestra con el orgullo inquebrantable de su creador. Estaban listos al amanecer, con el magnífico y amenazante arado firmemente atado a la carreta. Su pequeño ejército de espantapájaros se reunió, pero esta vez no solo custodiaban materiales. Protegeban una revolución. Son hombres de Dios, se preocupó Bastiano desde la puerta. ¿Y si no les importan las herramientas terrenales? Los ambiciosos siempre lo hacen, respondió Alessandro, subiendo a su caballo. Miró hacia el camino del este. Iba a encontrarse con un poderoso abad, no para pedirle caridad, sino para hacerle una oferta que esperaba que la ambición del hombre no le permitiera rechazar. Capítulo 17. El viaje hacia el este fue una travesía a un mundo diferente. Los caminos estaban mejor mantenidos, los campos que atravesaban estaban más limpios y las aldeas parecían menos acechadas por el espectro del hambre. Esta era la esfera de influencia de las grandes abadías y las baronías más consolidadas, una tierra donde el orden, por riguroso que fuera, era más fuerte. El pequeño grupo de seguidores de Alessandro viajaba con un propósito discreto. Su misión ahora se sentía menos como una aventura incierta y más como una visita diplomática en toda regla. La última hora del segundo día, coronaron una colina baja, y Enzo dejó escapar un suspiro. Bajo ellos, enclavada en un extenso valle fluvial, se encontraba la abadía de San Zacarías. Era un lugar de paz, pero inspiraba gran respeto en toda la región. Un alto e inmaculado muro de piedra rodeaba un vasto recinto desde el cual se alzaba hacia el cielo la aguja de una magnífica iglesia. Rodeando los muros por todos lados se extendían interminables campos perfectamente cuadriculados, testimonio de siglos de trabajo disciplinado. El lugar irradiaba riqueza, orden y una autoridad inquebrantable. Rocca Falcone era una choza en comparación. Al llegar a la abadía, los recibió el hermano Michael, cillerero. Era un monje con hábito benedictino negro, responsable de las propiedades y suministros de la institución, y portaba un libro de registro. Tomó nota del polvoriento estandarte con halcón y del objeto en la carreta. La abadía no concede limosna sin una petición formal al limosnero, dijo con tono despectivo, confundiéndolos claramente con mendigos de clase alta. Alessandro desmontó, sosteniendo la mirada del monje con respeto, pero sin deferencia. No venimos a pedir limosna, hermano Michael. Soy Lord Alessandro de Falci. He venido por un asunto de gran importancia. Hablar con el mismísimo abad Paolo. El abad es un hombre muy ocupado, respondió el cillerero con frialdad. Dedica su tiempo a la oración y a la administración, no a entretener a cada pequeño noble que llega a su puerta. Justo cuando el hermano Michael estaba a punto de dar la señal para que cerraran la puerta, una voz tranquila y autoritaria lo detuvo. Y a veces, hermano, la administración requiere estar dispuesto a ser entretenido. Una nueva figura emergió de la portería.
Era un hombre de unos 50 años, vestido con el mismo sencillo hábito negro que los demás, pero el aire de autoridad que lo rodeaba era inconfundible. Tenía la frente alta de un erudito y la postura de un hombre nacido para gobernar. Pero eran sus ojos lo que más llamaban la atención. Oscuros, penetrantes, y no se les escapaba nada. Era el abad Paolo. El abad los había visto acercarse desde una ventana del scriptorium y su extraña carga despertó su curiosidad. Silenció al aturdido hermano Michael con una sola mirada sutil. Rodeó la carreta lentamente, con la mirada penetrante fijando en cada detalle del pesado arado. Observó la curva revolucionaria de la vertedera, el hierro macizo de la reja, el robusto armazón de roble. No vio una herramienta rudimentaria, sino un diseño inteligente y potente. Finalmente se detuvo frente a Alessandro. Una entrada audaz para un joven señor de un feudo olvidado, dijo el abad con voz suave y educada de barítono. Hablas de gran importancia. ¿Qué sabe un halcón, criatura del aire, de cultivar la tierra que no sepan mis monjes, que han trabajado esta tierra durante 500 años? Fue una prueba, una trampa verbal tendida con precisión quirúrgica. Alessandro aceptó el reto sin dudar. Un águila ve todo el campo, padre abad, no solo un surco. Sus monjes son maestros agricultores, es sabido. Pero libran una batalla con esta tierra pesada cada primavera. Dedican una enorme energía a una cosecha que, si bien abundante, es inferior a la que la tierra puede dar. Hizo una pausa. Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra y la sabiduría para facilitar su propio trabajo. He venido a ofrecer una nueva sabiduría. El abad arqueó una ceja con escepticismo. Eres joven para ser profeta, mi señor. Tus palabras son tan grandiosas como tu máquina. Mis monjes confían en la oración, el trabajo duro y las herramientas que sirvieron a sus padres. Y confío en que un hombre de tu gran erudición sepa que incluso la escritura más sagrada se puede copiar con mayor eficiencia con una pluma bien diseñada, replicó Alessandro con suavidad. No ofrezco un sustituto para la oración ni el trabajo duro. Ofrezco una herramienta mejor, para que se pueda trabajar más en el mismo tiempo, para mayor gloria de Dios y de su abadía. Una lenta y tenue sonrisa se dibujó en los labios del abad Paolo. Estaba impresionado. No era ningún tonto. El chico no fanfarroneaba ni suplicaba. Argumentaba con lógica, metáforas y una confianza profundamente inquietante. Era un loco o un genio, y cualquiera de los dos merecía un instante del tiempo del abad. Las palabras son viento, señor Alessandro, dijo el abad, y su sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. El señor y su humilde siervo prefieren ver la fe demostrada con obras. Se giró y señaló con un dedo largo y elegante hacia un campo en barbecho justo fuera de los muros de la abadía. Su superficie era una lámina seca y agrietada de arcilla rojiza, endurecida por el sol. Ese es el yunque del diablo, dijo el abad. La tierra más dura de nuestras tierras. Mis mejores yuntas de bueyes, con nuestros arados más robustos, apenas pueden rozarla. Les rompe la espalda y nos rompe las herramientas. Volvió su mirada penetrante hacia Alessandro. Mañana, después de las oraciones de la mañana, veremos tu propuesta en acción. Muéstrame un milagro, mi señor. Sus ojos brillaban con una compleja mezcla de escepticismo y esperanza. O muéstrame una locura. Capítulo 18. Las habitaciones de invitados que les habían sido asignadas dentro de los muros de la abadía eran sencillas, limpias y sofocantes. Tras el viaje del día y el tenso encuentro en la puerta, el silencio era en sí mismo una forma de presión. Enzo paseaba por la pequeña habitación, preocupado sin cesar. La tierra no es como la nuestra, mi señor, se inquietó. Es arcilla roja, no marga negra. Y sus bueyes, son fuertes, pero no son nuestra yunta. No conocen mi voz. Hay tantas cosas que pueden salir mal. Lorenzo, en cambio, era un estudio de enfoque sombrío. Había reclamado un rincón del patio del establo y revisaba meticulosamente cada tornillo y junta de su creación. Pasó una piedra de afilar por el borde de la reja del arado, no para afilarlo, sino como un ritual nervioso, un maestro en comunión con su obra antes de una gran actuación. Su alma profesional estaba en juego mañana. Alessandro reconoció sus inquietudes, pero sintió una profunda confianza. Los principios de la física eran los mismos en este valle que en el suyo. Su diseño era sólido. La verdadera variable no era la tierra ni los bueyes. Era la mente del hombre al que debía convencer. Al anochecer, llegó un joven novicio con una discreta llamada. El padre abad solicita su presencia en su estudio, mi señor.
El estudio del abad era un mundo aparte de la espartana celda de invitados. Era una habitación grande, de techos altos, con las paredes cubiertas de estanterías que albergaban docenas de valiosos libros y pergaminos copiados a mano. Un gran mapa del Valle de Liri estaba extendido sobre una enorme mesa de roble. La habitación olía a pergamino viejo, cera de abejas y electricidad. El abad Paolo se sentó detrás de la mesa, con una copa de vino delante. Le indicó a Alessandro que se sentara enfrente. Mis monjes trabajan la tierra para alimentar a los pobres y sustentar nuestra vida de oración, comenzó el abad con voz suave y familiar mientras servía una segunda copa. Pero la generosidad del Señor a menudo se encuentra atrapada en la tierra terca del Señor. Esta arcilla que enfrentarás mañana, es una forma de penitencia para nosotros. Exige el doble de trabajo por la mitad de la recompensa de nuestros campos inferiores. Se inclinó hacia adelante, con la mirada astuta fija en Alessandro. Hablas de una nueva sabiduría. Es una afirmación audaz. La ambición es un buen caballo, mi señor, pero puede derribar a un jinete que no es su amo. No busco dominar la ambición, padre abad, respondió Alessandro con calma, mirándolo a los ojos. Solo busco dominar la tierra. Una mejor herramienta no es señal de ambición mundana. Es una muestra de respeto por el tiempo y la fuerza que Dios nos concede. Usarlos sabiamente es una forma de piedad, ¿no es así? El abad volvió a sonreír con esa leve sonrisa de complicidad. Tienes la lengua de un teólogo, para ser un chico que comercia con hierro. Te concedo esto. Eres una curiosidad intrigante. Tomó un sorbo de vino. Pero la curiosidad no es moneda de cambio en la abadía. Si tu aparato falla mañana, recuerda que el ridículo es una pesada carga en el largo camino a casa. Si tiene éxito, dejó la frase sin terminar, dejando que las posibilidades flotaran en el aire entre ellos. A la mañana siguiente, toda la comunidad monástica de San Zacarías se reunió en solemne silencio alrededor del campo conocido como el Yunque del Diablo. El sol naciente proyectaba una luz dorada sobre la superficie del campo, que parecía menos tierra y más una lámina de cerámica roja y agrietada. Para establecer la estaca, el abad Paolo hizo un gesto a su campeón. Una yunta de los bueyes más grandes de la abadía estaba enganchada a su mejor arado, una herramienta formidable por sí misma. El monje que los guiaba, un hombre con hombros como los de un buey, instó a la yunta a avanzar. La punta del arado chirrió sobre la arcilla cocida, levantando polvo y dejando un rasguño superficial y patético, apenas profundo. Los bueyes se esforzaron, pero la tierra no cedió. Tras 10 pasos de esfuerzo inútil, el monje se rindió, meneando la cabeza en señal de derrota. La demostración era clara. Un profundo silencio se apoderó de la multitud mientras Enzo, con el rostro pálido y cubierto de sudor, llevaba los bueyes de la abadía al arado de Alessandro. Los enganchó al extraño y pesado armazón. Lorenzo estaba cerca, como un guardián de rostro pétreo, vigilando su creación. Alessandro captó la mirada de Enzo y le dedicó un único gesto tranquilizador. Enzo respiró hondo y dio la orden. Los bueyes se lanzaron hacia adelante. La pesada punta del arado se clavó en la arcilla. Por un instante de infarto, pareció que también iba a fallar, tan grande era la resistencia. Entonces, con un crujido profundo y quejumbroso que parecía provenir de los mismos huesos del mundo, la capa dura cedió. No fue la elegante y silenciosa tala de su propio valle. Fue una conquista brutal y ruidosa. La reja de hierro destrozó la corteza de arcilla. La pesada reja rasgó la tierra compactada que se encontraba debajo. La gran vertedera, sometida a la inmensa presión, levantó una gruesa y fracturada losa de tierra rojiza y, con un esfuerzo estremecedor, la derribó. El arado dejó un surco desordenado y destrozado, pero innegablemente profundo, en un terreno que momentos antes había sido cultivable. No fue un milagro bonito. Fue uno violento. La yunta de arado llegó al final del campo. Los monjes contemplaron, sin palabras, la herida abierta en el yunque del diablo. Acababan de presenciar un acto de poder inimaginable. El rostro del abad Paolo era indescifrable, una máscara de serena contemplación. Caminó hacia el campo y se arrodilló, recogiendo un trozo de arcilla destrozada y desmenuzándolo entre los dedos. Se levantó, se sacudió el polvo de las manos y se giró hacia Alessandro. La luz calculadora en sus ojos era más brillante que el sol de la mañana. Un argumento de lo más convincente, Lord Alessandro dijo en voz baja, sin delatar la conmoción que embargaba a sus monjes. Tienes mi atención. Señaló hacia los imponentes muros de la abadía. Retirémonos a mi estudio y discutamos el precio de semejante milagro.
Capítulo 19. El estudio del abad, que la noche anterior había parecido intimidante, ahora se sentía como un teatro de oportunidades. El aire estaba cargado de posibilidades implícitas. Alessandro estaba de pie ante la gran mesa de roble, flanqueado por sus dos hombres clave. Lorenzo, el estoico creador, cuyas manos sucias eran prueba de su genio, y Enzo, el granjero, cuyas mejillas surcadas por lágrimas eran testimonio del poder milagroso del arado. Ya no eran peticionarios. Eran una delegación con un producto de eficacia probada. El abad Paolo estaba sentado tras su escritorio, con las yemas de los dedos juntas. Observó el dispositivo un momento. Una herramienta extraordinaria, Lord Alessandro, comenzó con voz suave y neutral. Funciona tal como usted afirmó. Una auténtica proeza de ingeniería. Hizo una pausa, dejando que el cumplido se asentara. Ahora, en cuanto a su visita, hablemos de lo que propone a cambio de esta innovación. Alessandro había ensayado este momento en su mente cientos de veces. Padre Abad, usted tiene un excedente de lo que más necesito. Semillas. Y yo tengo un excedente de lo que usted ahora más necesita. Tiempo. Sus monjes pierden semanas luchando contra esa arcilla. Le ofrezco una victoria permanente. Expuso su propuesta. A cambio de una dotación completa de su grano de la más alta calidad suficiente para sembrar todo mi valle y 2 de sus mejores bueyes para mejorar mi ganado, les daré 3 cosas. Primero, recibirán este arado, mi prototipo, de inmediato. Segundo, mi maestro herrero, Lorenzo, se quedará en su abadía durante un mes completo para capacitar a sus herreros en el arte de su construcción y reparación. Y tercero, añadió, le daré a su abadía la opción de adquirir los próximos 5 arados que produzcamos a un precio acordado, antes de ponerlos a disposición de cualquier otra parte. Alessandro explicó su idea, que consistía en dejar la herramienta y brindar una formación especializada a cambio de una comprensión futura. El abad escuchó los detalles. Es una idea generosa, dijo. Sin embargo, la herramienta en sí misma tiene consideraciones prácticas. Es un solo objeto, y su uso depende de un artesano tan hábil como Lorenzo. Tu semilla, en cambio, tiene una aplicación directa e inmediata. Hizo su contraoferta. Te daré la mitad de la semilla que pides. Una cantidad considerable, suficiente para probar tus teorías en tu nueva tierra. A cambio, tomaré tu arado y los servicios de tu herrero, como me ofreciste. El rostro de Enzo se ensombreció. La mitad no era suficiente. Seguía siendo un fracaso, solo que más lento. Alessandro no se inmutó. Ya lo esperaba. Con todo respeto, padre Abad, media siembra es media cosecha. Una medida a medias no satisfará mis obligaciones. Mi oferta es una solución completa, para ambos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, pasando de un comerciante respetuoso a un hombre con visión de futuro. No se trata de un solo arado. Se trata de una nueva era para las tierras de San Zacaría. Con un equipo de estos arados, los campos que ahora dejan en barbecho podrían cultivarse. Sus excedentes no solo se duplicarían, sino que se cuadruplicarían. La riqueza y el prestigio de esta abadía serían inigualables. Podrían alimentar a todas las almas desde aquí hasta Roma. ¿No es esa una obra sagrada digna de inversión? Lorenzo, en silencio hasta ahora, habló con voz grave y retumbante. Y sus herreros necesitarán mi entrenamiento. Esta vez te dirá, la curva es precisa. El temple de la reja es un secreto. Sin mí, no producirán más que chatarra. El abad guardó silencio, sopesando la gran visión del muchacho frente a su propia cautela pragmática. Observó la mirada firme de Alessandro, el orgullo feroz del herrero, la convicción sencilla y honesta en el rostro de Enzo. No solo compraba una herramienta, invertía en esta extraña y poderosa combinación de hombres. Muy bien, declaró finalmente el abad, una vez tomada la decisión. Recibirás toda tu semilla y los 2 bueyes. A cambio, acepto tus condiciones. El arado se queda. El herrero se queda un mes. Y se redactará un contrato por 3 arados más, que se entregarán después de la cosecha, a un precio que acordaremos ahora. Había reducido el futuro pedido de 5 a 3, una última y astuta negociación para salvar las apariencias, pero había cedido en lo principal. Alessandro había ganado. Se llamó a un escriba. Se redactó un acuerdo formal en latín preciso, detallando el intercambio de bienes y servicios. El abad escribió su nombre en el documento. Alessandro luego escribió su nombre y título. Lorenzo, que no sabía escribir, mojó el pulgar en la tinta y dejó su huella dactilar en el pergamino. Con estos gestos, quedó constancia de su acuerdo.
Más tarde ese mismo día, mientras los hermanos legos de la abadía cargaban saco tras saco del grano más fino en su carreta, el abad Paolo acompañó a Alessandro hasta la puerta. Los dos bueyes de la abadía, grandes bestias blancas mucho más grandes que cualquier otra de Roca Falcone, ya estaban atados a la parte trasera de la carreta. Tiene usted una mente brillante, señor Alessandro, dijo el abad en voz baja, sin su anterior tono inquisitivo. Es un don de Dios. Tenga cuidado al usarlo. Lo haré, padre abad. La mirada del abad se desvió hacia el camino que conducía al oeste, de vuelta a la esfera de influencia de Roca Falcone. Una advertencia, añadió, bajando ligeramente la voz. Los milagros atraen a los peregrinos. También atraen la atención de una naturaleza menos santa. El barón de Monte San Giovanni es un hombre orgulloso y de gran memoria. Y el obispo de Veroli, un hombre así no aprecia las sorpresas, ni siquiera las agradables. Pronto se enterará de que estás comerciando con tus propios milagros. Alessandro lo comprendió. Su victoria lo había situado en el mapa político. Su escudo del obispo era una herramienta útil, pero su uso había generado una reacción que inevitablemente llegaría a oídos del obispo. Agradeció con un gesto al abad y dio la señal de partida. A medida que la caravana se alejaba de la abadía, con el carro cargado ahora con las semillas de su futuro, el camino parecía más claro y, al mismo tiempo, mucho más peligroso. Había resuelto el problema de la cosecha, pero al hacerlo, había sembrado las semillas de un nuevo conflicto. Capítulo 20. El viaje de regreso desde San Zacaria estaba cargado de una nueva ansiedad. Antes, habían guardado su potencial. Ahora, su carreta cargaba con un tesoro tangible e irreemplazable. Cada saco de grano de alta calidad era una promesa, y los dos grandes bueyes blancos que avanzaban con paciencia tras la carreta eran un símbolo visible y andante de su recién descubierta prosperidad. Ahora eran un grupo más pequeño, con Lorenzo permaneciendo en la abadía, y la sensación de vulnerabilidad era aguda. Sin embargo, el camino permanecía despejado, como si la historia de su exitoso engaño les hubiera otorgado una breve e inmerecida reputación de fortaleza. Su regreso a Roca Falcone fue recibido con alegría y reverencia. La imagen del carro cargado de sacos, con más semillas que las que el valle había visto en una generación, fue un símbolo de esperanza más potente que incluso el gran arado. No había tiempo para descansar. La temporada de siembra estaba a punto de terminar, y cada día era precioso. Alessandro reunió a todo el feudo en el límite de los campos recién arados. ¿Ves la semilla? Gritó, y su voz se oyó en el fresco aire otoñal. Es el fruto de nuestro trabajo. Pero es un recurso precioso, y no desperdiciaremos ni un solo grano. Levantó una mano para impedir el método habitual. No estaremos transmitiendo. No dejaremos nuestro futuro al azar. Expuso su nuevo sistema. Era sencillo, tedioso y revolucionario. Los hombres recorrían los surcos, cargando los sacos. Detrás de ellos, las mujeres y los niños mayores los seguían, tomando las semillas una a una y plantándolas a una profundidad y espaciamiento específicos, medidos con la longitud de sus propias manos. Hubo algunas quejas por la lentitud y el esfuerzo de la tarea, pero la fe del pueblo en su joven señor se había consolidado. Sus milagros le habían granjeado su confianza, incluso cuando sus métodos parecían extraños. Lo que siguió fue la gran siembra de Roca Falcone. Fue un acto comunitario de fe a una escala sin precedentes. Toda la población se movió al unísono por la vasta extensión negra, como una máquina humana sembrando las semillas de su nuevo destino. Trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, creando con sus movimientos una danza lenta y rítmica sobre el valle. Cantos se elevaban en el aire, antiguas melodías de la cosecha ahora cargadas de una nueva y poderosa esperanza. Ya no eran siervos que se esforzaban por una existencia precaria. Eran socios en una gran empresa, sembrando con sus propias manos el futuro que todos habían forjado. Pasó un mes. Las últimas semillas se sembraron justo cuando el invierno azotaba el aire. Una paz serena y expectante se apoderó del valle. La gente sobrevivía con sus provisiones cuidadosamente administradas y los frutos de las técnicas de recolección de Alessandro, con la mirada puesta constantemente en los campos inactivos, donde su futuro dormía bajo un fino manto de escarcha. A finales de mes, Lorenzo regresó. Cabalgaba en una de las mulas de la abadía y vestía una capa de lana nueva y abrigada, regalo del abad, pero su rostro era la misma máscara de piedra. Venía con un informe y una advertencia. Esa noche, mientras disfrutaban de una inusual cena de conejo asado, habló con Alessandro. Los monjes son diligentes, retumbó.
Sus herreros ahora pueden remendar el arado y quizás, dentro de un año, construir una copia tosca. Pero el arte, eso sigue siendo nuestro. Hizo una pausa, masticando pensativo. También hablan. El nombre de Roca Falcone se rumorea en los salones de Veroli. Se dice que el obispo siente curiosidad por el señor que paga sus diezmos con promesas de milagros. Se inclinó hacia adelante. Y Rinaldo, el perro del varón, no ha estado ocioso. Un comerciante ambulante me dijo que lo han visto en el castillo del varón, hablando con caballeros. Saben que algo ha cambiado aquí. Están observando. Alessandro asimiló la noticia, sintiendo de nuevo el peso familiar de las amenazas externas. Había ganado tiempo, pero se le agotaba, y cada éxito lo convertía en un blanco aún más visible. Al día siguiente, alejó a Lorenzo del pueblo, hasta la orilla del arroyo de aguas rápidas que había creado a partir del antiguo pantano. El agua corría clara y rápida, una fuente de energía que se estaba desperdiciando. La siembra está terminada, dijo Alessandro, mirando la corriente. Pero una montaña de grano sigue siendo solo una montaña de grano. Para tener valor para el mundo exterior, debe convertirse en harina. Suficiente harina para vender, para comerciar, para acumular dinero. Se arrodilló en la tierra húmeda junto al arroyo, recogiendo un palo. Mientras el maestro herrero observaba, Alessandro comenzó a dibujar. Dibujó un círculo con remos. Dibujó un eje largo, uniéndolo a dos grandes piedras acanaladas, una sobre la otra. Dibujó un edificio para albergarlo todo, con un canal para dirigir el agua y una tolva para el grano. Era el diseño inconfundible de una rueda hidráulica de pescante superior y un molino harinero. Lorenzo miró fijamente el dibujo, su mente ya veía los tirantes de hierro, el eje perfectamente equilibrado, la inmensa potencia del agua. Ahora, amigo mío, dijo Alessandro, mirando al herrero, con los ojos encendidos por la luz de la próxima creación. Construimos el motor que convertirá nuestra cosecha en riqueza. Fin del capítulo 20.